Hola a todos amigos del Caldem, hoy estamos un día más en el podcast de Tras la Huella en esta segunda temporada y hoy tenemos con nosotros a Nacho Contreras, seguramente muy conocido por la mayoría de vosotros, pero bueno, para quien no te ponga cara, Nacho, bienvenido, cuéntanos Gracias, un poquito Virginia. quién eres. Bueno, no me conoce tanta gente. No me conoce tanta gente porque, bueno, mi labor es estar detrás de las cámaras y dirigiendo un canal, aunque sí que es cierto que a veces que protagonizo algún reportaje de caza o de pesca, porque soy más pescador que cazador, he de confesarlo, pero bueno, no soy de las caras más conocidas en el entorno, ni mucho menos. Pero bueno, ¿quién soy? Pues bueno, soy un hombre de televisión, casi por herencia familiar. Toda mi familia de parte paterna ha estado trabajando en televisión española, desde mi abuelo, que fue uno de los primeros realizadores de televisión española, hasta mi padre, que ha sido reportero, ha sido el director de Jara y Sedal, del programa de caza y pesca pionero en televisión. Y mis tíos también se han dedicado a la televisión. Mi tío Carlos fue también el fundador de Al filo de lo imposible. Quiero decir que venimos de una familia muy televisiva, muy del medio audiovisual, y por circunstancias de la vida acabé desembocando en el sector de la caza y de la pesca, como no podía ser de otra forma, tanto por mi afición como por mi formación y mi profesión, ¿no? Y aquí estoy ahora dirigiendo el canal Caza y Pesca de Movistar Plus. O sea, ¿tú esto lo tenías claro y todos tus esfuerzos profesionales, digamos, han ido encaminados por este lado o te ha caído del cielo, digámoslo así, por la parte familiar? Bueno, a ver, tira mucho el ver que tu padre está trabajando en televisión, ¿no? Es una profesión bonita y más sobre todo en los comienzos, ¿no? Cuando el ser cámara o el ser realizador o ser periodista, pues tenía ese glamour, ¿no? Que ahora se ha ido perdiendo porque hoy en día se ha democratizado tanto la información que prácticamente todo el mundo puede tener acceso a hacer sus vídeos, a hacer sus programas, que yo creo que es algo muy, muy positivo. Pero en esa época el trabajar en televisión, pues era algo que estaba muy chulo, ¿no? Y bueno, pues como adolescente que era y habiendo acabado el instituto, pues prácticamente en el último momento, cuando ya aprobé la EBAU, bueno, la selectividad que llamaban antes, yo iba encaminado a Derecho, más por influencia de mis amigos que iban a ir a la Facultad de Derecho, y digo, bueno, pues me voy con ellos porque me apetece, por seguir en contacto con mis amigos, ¿no? Pero bueno, en el último momento puse algo de razón en mi decisión y me tiré por el periodismo, bueno, por la comunicación audiovisual. Y luego se fueron desencadenando algunos factores que me hicieron acabar en Jara y Sedal como guionista. Obviamente por mediación de mi padre, y como becario en Televisión Española, y luego surgió la oportunidad de que salió el canal Seasons, que fue el primer canal, digamos, de pago relacionado con la caza y la pesca, que era un canal que pertenecía a una productora francesa. Pero bueno, querían hacer una ventana local con 2 o 3 programas de contenido más nacional, y en ese momento, bueno, pues entré de guionista y fui evolucionando. En realidad a mí me gusta mucho más la profesión de realizador, es mi profesión, aunque mi cargo ahora sea director de un canal de televisión, pero yo soy realizador digamos, de formación, ¿no? Y así evolucionó. Canal Seasons desembocó en Canal Plus como Caza y Pesca, y hasta hoy seguimos en emisión. Llevamos, si no me equivoco, desde el 2003, o sea, no, desde el 99 en Seasons y desde el 2003 como Caza y Pesca. O sea, imagínate, llevamos más de 25 años, yo creo. Increíble. ¿Y cómo tú entraste ya como director o derivaste en ser el director años después? No. Empecé como guionista, ayudante de realización, realizador, jefe de realización. Y como somos un equipo muy, muy limitado, porque llevamos el canal entre 10 personas, al final, bueno, pues el anterior director, que fue Juan Delibes, que ese sí que es conocido, pues bueno, dejó el canal,
Y bueno, pues la verdad es que yo creo que por antigüedad me tocaba dirigirlo y por pasión, porque tenía unas ganas locas de hacer algunos cambios y de darle también un poco mi sello y ahí empecé a dirigirlo hasta ahora. ¿Y qué ha sido lo más bonito y lo más difícil de esta etapa? Pues casi todo ha sido bonito, la verdad. Yo estoy encantado y soy un privilegiado. O sea, creo que no habrá ni un 1% de la gente que esté trabajando en su profesión y además en su afición. O sea, se han juntado dos factores que son difíciles de conseguir hoy en día, ¿no? Entonces, todo lo que pueda ser difícil, para mí, que soy me considero hiperactivo y muchas veces me enganchan los retos, pues yo lo convierto un poquito en pasión, ¿no? Intento trasladarlo a mi equipo, hay veces que les llevo con la lengua fuera, pero bueno, son unos pedazos de profesionales con muchísima experiencia y ahí estamos dando el callo a diario, sacando una programación con más de 35 estrenos mensuales. Estrenamos más de un programa al día durante todo el año y eso para un equipo de 10 personas considero que es difícil y considero que es complicado seguir el ritmo, sobre todo después de tantos años trabajando juntos, somos como una familia. Con nuestras desavenencias de vez en cuando, pero bueno, nos entendemos, nos comprendemos y sobre todo somos una piña que es lo que consigue que podamos llevar este ritmo, ¿no? Está claro, esa es la parte difícil, mantener el ritmo y la constancia. Y gestionar muchas veces a las personas. Bueno, eso es lo más difícil de todo, por supuesto. Pero aquí, donde sea, o sea, eso es la parte más complicada. Justo antes de empezar a grabar comentábamos, ¿no?, esta parte de yo cuando era chiquitilla, pues esperaba los viernes a las 4 de la tarde en la 2 que echaban Harry Sedal, lo veía, era media horita y luego ya pues empezaba el fin de semana. O sea, esto era así. Y claro, ahí era en abierto y estaba accesible a todo el que quisiese ver ese contenido. De repente hubo un cambio no sé si en la sociedad, no sé qué fue lo que pasó, que eso dejó de ser así. Y en la 2 solamente echaban documentales, que a mí también me encantaban, pero no echaban nada de caza ni de pesca. Ahora volvemos a tener en abierto el canal de caza y pesca en Movistar Plus y esto yo creo que ha sido un cambio importante, ¿no?, de los últimos años hasta ahora. Sí, claro, es un cambio radical. Veníamos de ser un canal de pago, digamos un canal premium, siempre hemos estado catalogados en Movistar y en Canal Plus como premium porque bueno, teníamos un nicho muy específico y era un nicho que tenía que pagar 7 euros al mes para ver el canal. No nos iba mal, nos iba muy bien, teníamos muchos suscriptores, pero claro, estábamos muy focalizados a nuestro perfil de espectador, ¿no?, que era mayoritariamente cazador. Digamos que podríamos, en números a lo mejor era un 60 cazador, un 40 pescador. La naturaleza siempre la consumen, incluso cazadores y pescadores, porque a todos los cazadores y a todos los pescadores nos gusta ver naturaleza. Y entonces, claro, el haber salido en abierto, porque sí que es cierto que vieron que era un canal que aparte de ser de producción propia en Movistar, que se valora mucho, porque la producción propia, digamos que se ve de otra forma, ¿no? El que des tu sello y se identifique tu canal con Movistar es muy importante. Nos dieron la oportunidad de salir en abierto, fue una apuesta arriesgada, porque sabes que el ruido negativo con la caza en los medios suele ser bastante peligroso o da un poco de miedo a veces a los jefes, pero sorprendentemente nuestra salida en abierto no generó ningún ruido negativo y todo lo contrario, estamos viendo que las audiencias se han multiplicado por 10, por 11 exactamente. Wow. Y subiendo. Y además, curiosamente, están subiendo en un público que no es ni cazador ni pescador. Lo identificamos también porque se consume mucha más naturaleza, que es algo, digamos, más digerible para un espectador que no tiene afinidad con la caza o con la pesca, ¿no? Y bueno, estamos ahí estamos en una franja compitiendo con canales serios, serios, no es que no seamos serios, pero con canales con muchísimo más presupuesto como Discovery, como National Geographic, con lo cual quiere decir que efectivamente
en esta sociedad y en este país, pese a que estemos continuamente bombardeados por una minoría, la mayoría consume caza, le gusta ver documentales de caza, de pesca y de naturaleza. ¿Habéis mantenido la misma línea en los últimos años? ¿Esto os ha hecho tener que cambiar un poco, pues eso, la línea que venís trayendo más enfocada a cazadores y pescadores? ¿O la habéis mantenido tal cual? No, bueno, no llevamos ni siquiera un año, entonces estamos aprendiendo todavía un poco de nuestro nuevo perfil de espectador, ¿no? Si estamos notando quizá que está consumiéndose más los documentales de pesca y de naturaleza, más que en la fase anterior cuando éramos un canal de pago, sigue consumiéndose más la caza aún así. Sigue siendo nuestro principal valor, ¿eh? Y eso, por una parte, me agrada muchísimo porque era un poco el miedo que teníamos, ¿no? Y estamos viendo que la caza, pues que tiene mucho tirón incluso en público generalista. Yo ya lo sabía porque Jara y Sedal tenía unos números de audiencia en abierto espectaculares, tenía unos SARES de los viernes, prácticamente era el programa más visto de la 2 los viernes y compitiendo con otros programas más digamos, más generalistas, ¿no? Entonces yo estaba convencido de que iba a tener buena acogida, pero claro, ese miedo, digamos que ese San Benito que tenemos colgados los cazadores, pues siempre nos hace ser temerosos de dar un paso así. Pero vamos, no ha habido ruido negativo y el consumo de caza sigue siendo el principal, con lo cual no hemos variado de momento nada en cuanto a programación. Sí tenemos más cuidado con ciertas escenas, porque es verdad que hay escenas de caza que son complicadas de ver por un público un poco más generalista, pero bueno, como eso lo tenía yo ya muy aprendido de mi época en Jara y Sedal, lo hemos mantenido casi incluso cuando éramos un canal de pago, ¿no? Tenemos mucho cuidado con algunas escenas. Bueno, esto yo creo que deberíamos de tenerlo todos los que tenemos un perfil expuesto o que mostramos una actividad como la caza. No porque la caza pues no sea bonita, sino porque son partes que yo creo que hay gente que se le hace duro. O sea, se nos hace duro a nosotros, que lo entendemos, pues a una persona que no entiende esta parte, bueno, pues puede complicarse la opinión, ¿no?, que se genere sobre esta actividad. Sí, ¿Tú crees que...? En ese aspecto te diría que los principales boicoteadores de nuestra imagen somos nosotros mismos. Hay un sector Sin duda. Muy radical, muy intolerante también dentro de la caza, que no entiende que hay que autocensurarse y que cree que está en su derecho de subir a redes sociales pues su pasión por la caza llevada al extremo, ¿no? Pero bueno, es que es cierto que la caza en algunas situaciones pues no es cómoda de ver y si queremos de verdad tener una acogida entre el público general y en la sociedad, tenemos que censurarnos, sí o sí. Y sobre todo con un máximo respeto por la pieza batida, que es algo que desgraciadamente todavía se adolece mucho en este país. Igual, Nacho, es que no es la caza, o sea, igual es la muerte en sí, ¿no? Me da lo mismo que sea en la caza que en lo que... como que huimos de verla y esa parte nos duele en general al humano. Entonces esa parte pues es la que hay que tener un poco más de cuidado a la hora de mostrarla, porque viene implícita la muerte en la caza. Sí, es cierto, pero la muerte está muy implementada en el sector audiovisual, en todos los géneros. Quiero decir que estamos muy acostumbrados a ver muertes humanas en todas las películas. Y tiros y cerebros desparramados por la pared y niños que se secuestran. Y luego en los documentales de naturaleza vemos cómo un león se come una gacela y la devora viva y no hay ningún tipo de problema con eso, ni ningún ruido negativo, ¿no? El problema está, yo creo que radica, y es algo que es complicado de cambiar. Yo creo que está cambiando ya, la gente joven ya no lo vive así. Nosotros, por ejemplo, no soportamos que haya, digamos, mofa de la muerte de un animal. Está claro. O sea, no entendemos que te pueda generar alegría, y es verdad, y excitación. Muchas veces es incluso adrenalina lo que te genera, y eso te lleva a
a mostrarte exultante, ¿no? Porque al fin y al cabo, ostras, pues un lance, es algo complicado. Pero no por la muerte del animal. No por la muerte, sino por todo lo que sucede antes y por todo lo que te ha costado, y porque al fin y al cabo te estás poniendo un poco, estás midiendo tus fuerzas con un animal salvaje. Eso genera, y es genético, una excitación que es normal que se muestre, ¿no? A niveles audiovisuales. Pero esa excitación dura lo que dura. Y cuando tú llegas al animal abatido, tú lo que tienes que mostrar es un respeto absoluto. Máximo. Incluso, aunque le cueste a mucha gente entenderlo, incluso pena. Porque dices, joder, me has hecho sentir tan feliz con todo este lance que tenga que acabar así es un poco irónico, ¿no? Pero qué pena, ¿no? Que acabe así. Es algo que es muy complicado, pero lo que no puedo entender ni jamás veréis en nuestra emisión es el típico cazador que después de una montería, de sus abates, de su tal, llega al plantel de reses y con el copazo y el puro le pone la pierna encima y se hace la foto y se descojona. O sea, eso no podemos dar esa visión, porque además no es la real. O sea, no. El 90% de los cazadores muestra respeto, pero ese 10% que va vacilando y hace mucho ruido. Y va no midiendo un poco su forma de ser, pues hace mucho daño. Sí, sin duda, al sector. ¿Tú crees que el que esté en abierto pueda abrir un canal entre no cazadores y cazadores? Que para mí esto sería pues una ilusión, ¿no? El hecho de... Hace poco me escribió un chaval que no tenía nadie cazador, me escribió por redes sociales, ¿no? Y, oye, es que me gustaría ir de caza, pero es que no sé con quién me puedo ir o cómo empezar. ¿Tú crees que puede enganchar a gente o que, no sé, le muestren interés por conocer este mundo que a priori parece muy cerrado, ¿no? Porque la gente como que luego no le da miedo llevar a gente que no conoce a estas experiencias? Está ocurriendo. Tenemos casos muy, muy curiosos, incluso dentro del canal. El marido de nuestra programadora, de Noelia, no es cazador, no es pescador y tiene el canal puesto continuamente. Lo consume él, lo consumen sus hijos. La pobre Noelia, que está todo el día manejándose con caza y pesca, cuando llega a casa se tiene que tragar otra vez, por segunda vez, todos los reportajes de caza y pesca, pero ya no, en su casa no se ve otra cosa. Y ya empieza a preguntar, oye, ¿y si tal? ¿Y entonces lo de las monterías? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo tal? ¿Y cómo me saco la licencia? En pesca pasa más todavía. En pesca nos llegan... mucha gente incluso de canal, de Movistar, diciéndonos, joder, pues mi hijo, pues que desde que os ve que está empeñado con pescar, ¿qué hago? Porque muchas veces su familia no caza ni pesca. Y les intentamos asesorar, pero es lo más bonito de esta nueva aventura en abierto. O sea, el ver que estamos generando nuevos aficionados, que hace muchísima falta, porque el relevo es uno de nuestros principales problemas, ya lo sabes. Entonces... tenemos esa responsabilidad, quizá, y retomando la pregunta anterior de si vamos a cambiar algo, de si estábamos cambiando algo, tengamos que darle un sentido un poquito más didáctico a nuestros reportajes, empezar un poquito más desde el principio para que la gente vea que, bueno, pues que tiene la suerte de vivir en un país donde la caza y la pesca se pueden desarrollar prácticamente a 10 kilómetros de tu casa, estés donde estés, ¿no? ¿Y qué recomendaciones le darías a alguien, pues bueno, que ve vuestro canal, ¿no? Y quiere empezar, ya sea en caza o en pesca? ¿Por dónde les dirías que empezasen si no conocen a nadie? Pues es complicado. Es complicado porque antiguamente prácticamente en todas las familias había un cazador o un pescador que te sacase a pescar y a cazar. Y hoy en día es complicado porque si un chaval, como en este caso que te cuento de los chavales que nos preguntan por la pesca, no tiene un familiar que le saque a cazar o a pescar, va a tardar. Luego lo va a conseguir, porque sé de casos que ya cuando tienen ya sus propios medios, tienen su coche, tienen su trabajo, pues empiezan, se compran una cañita en cualquier sitio y se van al pantano que tienen cerca y allí conocen a otra persona y le preguntan a un pescador que está allí, qué estás usando, que bueno, yo uso esto, tal...
gracias a Dios, las redes sociales y podcasts como este y nuestros programas, pues te ayudan también a saber un poquito más sin que tenga que ser, digamos, de boca a boca como era antiguamente, ¿no? Pero lo tienen complicado. Yo echo de menos, y es algo que propongo cada vez que coincido con, digamos, con los que gestionan las partes más administrativas de la caza y la pesca aquí en este país, echo de menos escuelas, no una charla en un colegio, que eso está muy bien, sino escuelas de caza y de pesca, como hay en otros países, en los que si de repente tú vives en Madrid y quieres aficionarte a la pesca, pues que sepas que hay una escuela, como las hay de flamenco y de tai chi y de mil cosas, en la que tú puedes aprender a pescar y se organizan salidas en las que te enseñan a pescar desde el principio. La caza es un poco más complicada porque ya sabes que está legislativamente muchísimo más controlada, pero también puede haber escuelas de caza. Empezar con el arco, por ejemplo, es una idea. Y luego ya pues más adelante pues sacarte tu licencia, pero que te asesoren, que te digan, en fin. Es algo que no entiendo cómo no se ha hecho todavía, porque además es que creo que económicamente sería un negocio bien rentable. Yo también lo pienso, pero bueno, habría que tocar muchas puertas y yo creo que en algún momento se hará. De hecho, Pedro Ampuero ya tiene su academia de caza con arcos, su academia, Sí. O sea, que yo creo que ahí en ese sentido ha sido pionero y lo han hecho muy, muy chulo, la verdad. Algo así hacía falta. A nivel particular sí se están haciendo cosas. Pedro es un pionero, porque además Pedro está muy acostumbrado a la caza en Estados Unidos, donde la caza se vive de una forma mucho más natural y es muchísimo más fácil, ¿no?, iniciarse. Pero me sorprende y me da muchísima pena, y en este caso le doy un tirón a la Real Federación Española de Caza, que se ponga tanto énfasis y tanto hincapié en el tema de la competición y no se ponga más potencia en la iniciación de la caza popular, de la caza de morralero desde el principio, de un chaval que quiere empezar a cazar y que no tenga, por lo menos en cada federación autonómica, un sitio que de verdad se lo pongan fácil y que tenga una coherencia, no que cada federación haga su escuela, sino que la Real Federación Española de Caza coja y diga: señores, es fundamental tener una escuela para chavales que quieran iniciarse, vamos a hacerlo de una forma en la que además se enganchen. No les vamos a llevar de principio a una montería a pasar frío, a no ver un bicho, porque hay veces que ni los ves, y que pasen una mala experiencia. Nos vamos a un coto intensivo, que vayan de realeros, que vean una perdiz de cerca, que vean un conejo que les sale de los pies, que vean no sé cuánto, luego les dejamos que tiren con un arco en un sitio, luego, o sea, es más fácil de lo que parece, pero no entiendo cómo todavía no existe. Y yo creo que habría muchos cazadores que colaboraríamos en ese sentido. O sea, me dicen que si me puedo llevar a un chaval. A mí lo que me da miedo es llevarme a alguien que no conozco de nada, ¿no? Pero si ya pasa por la federación o por, bueno, pues que no es alguien que de repente sale de la nada y... Totalmente. Pero bueno, yo creo que hay muchos que sí que además nos mola. O sea, Todos hemos empezado así, sí, de morraleros. Sí. Y además es que te puede acompañar tu padre. A lo mejor hasta se aficionan los dos. O sea. Exacto, sí. O sea, que yo creo que es una cosa, bueno. Dentro de Movistar, ¿habéis tenido algún tipo de problema? Bueno, ahora, al final con el tema de la caza, ¿no? Pues con gente que no estuviese de acuerdo o que, yo qué sé, os hayan puesto alguna traba o algo a la hora de... ¿Nada? A nivel interno, dices. Sí, a nivel interno. ¿Habéis tenido algún... censura interna? Sí, bueno, censura, pues lo típico, ¿no? A lo mejor pues ahora empezáis a tratar con gente que antes no tratabais y bueno, pues es un tema, pues como comentamos, más peliagudo que otros y a lo mejor habéis tenido algún tipo de enfrentamiento o gente que no estuviese de acuerdo. ¿Ha pasado algo de esto o ha sido todo...? La verdad es que no. O sea, tendría que hacer memoria para acordarme de algún conflicto que hayamos tenido con algo que hayamos emitido. Hombre, sí que es cierto, es curioso, pero a nivel interno ninguno. O sea, quiero decir que la caza y la pesca desde el primer minuto en Movistar y antes en Canal Plus se ha entendido como un canal de nicho muy dirigido a nuestro sector y por lo tanto han delegado completamente en la dirección editorial de los contenidos en el canal, ¿no?, que somos los que entendíamos. Igualmente pasaba en toros. También es algo que a lo mejor parte de la sociedad no entiende o no
comulga con ello, pero bueno, al ser un canal de pago, quien quiera verlo, que pague. Y además han entendido que es contraproducente censurar porque no tendría ningún criterio, ¿no? Censurar a tu propio suscriptor de pago. Pero curiosamente hemos tenido más críticas a lo mejor o más desavenencias con suscriptores que no entendían algún tipo de programa que hemos emitido y sobre todo muchísimo, y ahí se dan muchísima caña entre cazadores y pescadores, los cazadores siempre diciendo que emitimos más pesca y los pescadores diciendo que emitimos más caza. He de decir que emitimos más caza, bastante más caza que pesca, pero incluso así los cazadores que son más... son bastante más agresivos en sus protestas, dicen que emitimos mucha más pesca y no es así. En cuanto a programas, bueno, pues ya sabes, cuando emitimos un programa a lo mejor de caza a larga distancia, el sector más tradicional o el sector más puritano de la caza dicen que eso ya no es caza. Cuando emitimos pues alguna montería que emitimos en fincas cerradas, los que cazan en abierto, los del norte dicen que eso no es cazar. Al contrario, los que dicen, los monteros dicen que cómo puede llevar una escopeta uno que va con los perros. Quiero decir que hay piques, pero bueno, son piques sanos y que al final incluso nos gusta atenderles a todos. Siempre les respondemos, ¿no? Hay tantos tipos de caza en este país que hay gente que no entiende algunas de ellas, pero que nosotros tenemos que emitir de todo porque si no nos quedamos sin contenidos, claro. Bueno, y que volvemos a lo mismo de siempre, que es que somos nosotros mismos los que estamos siempre con el dedo en la llaga. Sí. Los cazadores particularmente somos muy peleones, muy peleones. Bueno, al final tenéis las tres ramas, caza, pesca y naturaleza. ¿En porcentaje? ¿Qué porcentaje emitís de cada una de esas ramas? ¿Y qué buscáis teniendo las tres y no, por ejemplo, solamente caza y pesca? Bueno, a ver, es que la caza sigue siendo, como te decía, el principal valor del canal. La pesca, sin embargo, yo particularmente la veo con más futuro y más proyección, precisamente porque es más fácil de iniciarse, porque tenemos un país muy, muy especial en cuanto a pesca. Tenemos los mejores ríos trucheros en la cuenca cantábrica y la cuenca del Duero. Tenemos miles y miles de kilómetros de costa que es algo que no tienen muchos países en Europa ni en el mundo. Y bueno, digamos que es más fácil empezar a pescar, ¿no? Entonces, yo creo que sin dejar de tener claro que la caza es nuestro principal objetivo, de momento es posible que vayamos variando los pesos según veamos que la audiencia lo demanda, ¿no? Y la naturaleza siempre tiene que estar ahí, porque es que la naturaleza es la esencia de un cazador. Y además es que es nuestro principal valor para defendernos de cualquier ataque. O sea, es que no hay nadie que ame más la naturaleza que un cazador o un pescador, que resulta paradójico y es difícil de entender. Bueno, no es tan difícil, sí que lo entienden, porque yo me peleo mucho en foros con animalistas y con ecologistas radicales. Y al final llega un momento en el que se quedan sin argumentos, ¿no? Porque dices, joder, si es que al final un cazador lo que quiere es que su fauna esté sana y que haya variedad y haya cantidad de fauna, aunque sea por su propio beneficio como cazador, ¿no? Exacto. Y porque quiera ver a sus animales sanos y los quiera ver en libertad y los quiera ver desarrollando pues todas sus etapas biológicas, ¿no? Que es algo que me parece increíble, que se carguen tanto las tintas con el tema de la caza, cuando en realidad estás abatiendo un animal que muchas veces ha cumplido todo su ciclo, que ha estado en libertad, que ha estado cuidado, que ha sido feliz, que ha tenido comida, que ha tenido bebida, que ha desarrollado sus funciones también reproductivas, en fin, cuando en realidad estamos consumiendo día a día carne que muchas veces está estabulada y que no dejan de ser también animales que han pasado primero una etapa mucho más corta de vida y además en muchas peores condiciones. Es curioso que no se cargue
contra esa industria que, por otro lado, veo necesaria, como el sector primario, y los cazadores nunca nos vamos a posicionar en contra de la ganadería. Pero bueno, digamos que a lo mejor el factor de que disfrutes cazando es lo que más les escuece y por eso a lo mejor nos atacan tanto, ¿no? Y dentro de la pesca, esta parte de pesca sin muerte, pesca con muerte, ¿qué es lo que vende más, lo que gusta más? Tú que eres más pescador que cazador, como decías, en documentales, ¿no? Y como pescador, ¿qué es lo que más gusta o vende? Pues como tenemos la suerte de tener un país con tantos kilómetros de agua dulce y de costa, y hay más especies pescables que cazables, más especies piscícolas que cinegéticas, y hemos tocado durante tanto tiempo tantas modalidades, te puedo decir que quizá haya más afición por la pesca en mar, pero porque a lo mejor hay más población y es más fácil también pescar en mar desde costa. La pesca de interior tiene mucho tirón la pesca de depredadores, lucio, black bass, lucio perca, siluro está también de moda por la espectacularidad. Son especies que no debemos de olvidar que son invasoras. Entonces, de hecho, se fomenta su pesca muchas veces. Tú has dicho en alguna ocasión que te gustaba la pesca, vamos, que pescabas cangrejos también. Y los cangrejos también se pueden pescar prácticamente durante todo el año porque hay que no erradicarlos, pero sí mantener una población estable para que no entre en conflicto con especies autóctonas. Y curiosamente nos estamos dando cuenta, yo no sé si es desde que estamos emitiendo en abierto, que hay una especie reina que nos ha dejado sorprendidos en cuanto a pesca, que es el sargo. No sé si conoces el sargo, es un pez de roca, pues el sargo y la lubina a lo mejor son los peces. He pescado uno así en mi vida. ¿Un sarguito has pescado? Sí, pero así, ridículo. Bueno, pues así se empieza. Es más difícil pescar uno así que uno así, también te digo. Había poca chicha, ¿no? Pero es un pez muy complicado de pescar. A lo mejor por eso ha tenido esa relevancia en cuanto a no solo a emisión, sino cuando subimos alguna publicación en redes sociales que es del sargo, pues nos estamos dando cuenta de que hay mucho sarguero y es algo que nos ha sorprendido, ¿no? Porque en principio piensas que a lo mejor lo más visible o lo que más aficionados pueden mover es la trucha, ¿no? Y tenemos grandes ríos trucheros, pero yo creo que la costa, la pesca en mar tiene más acogida que la pesca en agua dulce, y dentro del agua dulce quizá los depredadores se lleven la palma, sí. Pero estos depredadores, corrígeme si me equivoco, ¿estamos en la obligación de no devolverlos al agua? Estamos en la obligación de no devolverlos al agua, efectivamente. Pero se devuelven. Ahí hay un conflicto ético, moral, llámalo como quieras, de los pescadores. Los pescadores tienen la gran suerte, que ojalá pudiésemos tener los cazadores, de poder elegir si ese animal continúa con vida o no. Después de ese lance, que le ha costado también mucho y que le ha hecho mucha ilusión, ellos deben elegir si lo sueltan o no, o se ven en esa obligación ética. Hay un vacío legal en ese aspecto, porque si bien es cierto que la ley obliga en cierta forma a no devolver esos animales al agua, también tú puedes argumentar una objeción de conciencia en ese aspecto y entrarías ahí en un conflicto un poco absurdo, ¿no? Los depredadores hay que controlarlos, eso está claro, porque entran en conflicto con nuestras especies autóctonas. Nos ha pasado con el cangrejo rojo, que ha sido completamente desplazado y prácticamente está en peligro de extinción por la introducción de cangrejo señal y cangrejo americano. Y ha pasado también pues en otras ocasiones, ¿no? Con la lucio perca, por ejemplo, es algo que yo he tenido ocasión de pescar mucho en la Cuerda del Pozo, en Soria, en un pantano que hay en Soria. Prácticamente ha acabado con las bogas, ¿no? que desoaban por miles y miles en temporada, ¿no?
Entonces sí, ahí yo tengo también mi conflicto. Yo me las llevo, porque creo que la función de un pescador también es gestionar el medio ambiente, igual que la de un cazador, y si esa ley existe es por algo. Y además están buenísimas. La luciopercas es el pescado más rico que te puedes comer de agua dulce ahora mismo. O sea que... Pasa un poco lo mismo que con la caza, que hay peces que dicen, no, que esto sabe a cieno, ¿no? Que esto no se puede tomar. Y la carne de caza, pues igual, es que esto sabe a macho encendido, como me decían a mí. ¿Pasa igual en la caza? Ese tipo de gente pues, que te dice que esto no se come porque no está bueno. ¿En pesca dices? Sí. Hombre, sí, hay peces que son difícilmente Comestibles. digeribles. El black bass, por ejemplo, no conozco a nadie que se lo coma. Eh, pero, por ejemplo, la carpa, bien preparada, y el barbo están muy ricos. Es verdad que son peces que muchas veces tienen muchas espinas, pero bien preparados e incluso escabechados están deliciosos. Escabechados, ostras. Sí, se Bueno, como el escabechan. atún, claro, al final son peces El grandes. escabeche lo que hace es que disuelve muchas veces las espinas y cuando te lo comes no te das ni cuenta. Claro. Y yo lo he probado escabechado y está buenísimo. El lucio también está muy rico. Tienes que pelearte ahí con las espinas, pero la carne es deliciosa. Depende también de dónde lo estés pescando, claro. Que sepan a cieno, sí es cierto que si los pescas en según qué pantanos y en según qué época del año, pues sí saben un poco a cieno algunos, pero ya te digo, es como en la caza. Pues un macho montés no te lo comes igual que te comes un corzo, ¿no? Y si está en época de celo y tal, pues eso no hay Dios que lo coma, a lo mejor, pero hay gente que le gusta incluso ese sabor tan fuerte, ¿no? O sea que para gustos sí. Está claro. Desde Movistar entonces no os ponen a priori ningún tipo de censura más allá de las propias que os ponéis vosotros en el canal, ¿no? O sea, os dejan, digamos, hacer Totalmente. Y deshacer en función de lo que vosotros consideréis. Sí. No tenemos ninguna censura. ¿Y algún documental que tengas así que digas, esto me encantaría pues poder grabarlo o emitirlo y no habéis tenido ocasión, pero lo tienes ahí en el radar? ¿Se te ocurre alguno así? Miles. Claro, a nivel mundial tenemos la suerte de poder viajar también y de ir hemos ido a sitios muy chulos a cazar y a pescar. Pues tenemos uno pendiente para dentro de unos meses, que es pescar tarpones en Florida, en Los Cayos. Eso es algo que llevamos tiempo intentando. ¿Y los tarpones son? Tarpones, los sábalos, son bueno, es un pez de mar, pero que se adentra a veces en el manglar, en aguas que tienen también algo de agua dulce, muy agresivo en la pelea, muy peleón, muy estético de pescar porque da unos saltos vamos, cuando lo has capturado, cuando lo tienes ya enganchado, salta y es un salto muy espectacular. Se te va la caña arriba porque mete saltos de 1,5 metros, 2 metros a veces. Es un pez muy espectacular que se pesca, ya te digo, en prácticamente toda la costa atlántica, digamos que ya casi siendo tropical, pero que curiosamente, y por el cambio climático, está expandiéndose un poquito hacia el norte. Se han visto sábalos ya en Galicia. O sea, creo que incluso se pescó uno no hace algo muy anecdótico, ¿no? Sí, muy pero puntual. que se están notando también que los peces, como migradores que son, están cambiando de comportamiento y se están acercando peces de aguas tropicales a la costa española, ¿no? Ya se pescan a veces dorados y se irán pescando más peces de aguas cálidas por el calentamiento global, claro. ¿Y en cuanto a caza? ¿Algún documental así pues que no se haya podido grabar por presupuesto, por dificultad, por yo qué sé, cualquier cosa así peculiar? Bueno, los grandes carneros, ¿no? de las montañas de Himalaya y la zona de las exrepúblicas soviéticas, ¿no? Sí que no lo hemos grabado personalmente, no hemos ido nosotros como canal, pero sí que es cierto que tenemos mucho en emisión porque sabes que bueno, amigos comunes como Salva, como Pedro, cazan mucho por allí
como Jordi Figarolas, que es otro gran outfighter de la caza, y lo hemos emitido, pero nosotros personalmente no hemos ido. Yo tengo muchísimas ganas, porque me apasiona la montaña, porque tengo muchas ganas de cazar a caballo. Creo que es algo que te acerca mucho a la caza más atávica, ¿no? más prehistórica, casi, ¿no? No prehistórica, pero es una caza muy auténtica. Sí me gustaría. Lo tenemos también ahí en mente. Yo cuando veo estos documentales digo, ostras, qué chulo, ¿no? Pero piensas, ¿y yo estaría preparada para una cacería de este calibre, ¿no? Ya no económicamente, que no lo estoy, sino físicamente estaría dispuesta. Claro, antiguamente la gente no veía este tipo de cacería en una pantalla para poderse planificar o organizar para ver si estaba o no estaba preparado. ¿Tú crees que eso también puede abrir pues la mente o opciones a gente que a lo mejor incluso se quita la idea de la cabeza después de ver un documental? Hombre, claro, sí. A ver, vamos a ver, tanto en la caza como en la pesca, y esto te lo digo por experiencia, y no solo como cazador y pescador, sino como incluso cuando he ido como cámara o como realizador, tú puedes aguantar durante una semana, 15 días, un mes, durmiendo 3 horas al día, andándote 20 kilómetros diarios, desniveles de más de 1000 metros, comiendo lo mínimo, quiero decir, y eso nos da una pista de lo que somos, ¿no? O sea, eso de alguna forma, tu organismo, tu cuerpo humano, tira de tus ancestros y de tu genética cazadora cuando nuestros antepasados tenían que tirarse una semana detrás de los caribús o detrás de sus piezas para llevar la carne a casa. Para comer, simplemente. Entonces, tú te vacías completamente, la adrenalina y la necesidad te hace que esa semana seas inmortal, y luego llegas a casa y es cuando, pues como me ha pasado a mí, que cada vez que tengo un viaje así intenso, estoy una semana que me pongo malo. O sea, la última vez que estuvimos pescando en Islandia a 2 grados metidos en el río, nos volvimos todo el equipo con todas las gripes. Uno con gripe A, otro con gripe C y yo con COVID. O sea, salían los test, las 4 rayas y en rojo. O sea, era algo sorprendente. Yo, ¿cómo nos hemos podido coger 4 gripes distintas? Porque también los pescadores que vinimos, bueno, éramos una expedición de 6 y 5 volvimos con gripes de todo tipo. Te relajas, tu cuerpo lo ha dado todo, y cuando se relaja te bajan las defensas y es cuando te pones malo. Pero en las mismas cacerías es curioso, y tú lo habrás visto, que te pones en modo depredador y no hay dolor. O sea, vas para adelante con lo que sea. Sí, bueno, eso hasta en la propia berrea aquí, que sabes que son unos días y estás ahí a tope y luego ya dices, madre mía, ya no puedo ni con la vida. Sí. Tal cual. ¿Y algún documental así que digas, jolines, este documental de toda mi vida televisiva es el que más cariño le tengo, el que más me ha gustado, o más nos ha costado realizar? ¿Alguno te viene así a la cabeza? Sí, a ver, todos tienen sus anécdotas. Quizá a mí a nivel personal me han marcado los 2 viajes que he hecho a Guinea-Bissau a pescar. Uno, el primero, porque fue el primer viaje que hice como realizador, hace ya muchísimo tiempo. Y que fue, además fui yo solo, curioso, me llevé yo iba de cámara, de realizador, prácticamente de todo. Y claro, era muy joven, tendría 25 años, 26 años, más o menos. No quiero tampoco aventurarme porque te lo voy a contrastar con una fecha y no sé si me equivoco, pero me coincidió los atentados de Atocha, bueno, de Madrid, del 11M, me coincidió allí. Y fue durísimo porque estábamos en una isla en la que no había ninguna cobertura de teléfono, y nos enteramos de casualidad porque uno de los expedicionarios, de los pescadores, sintonizó una radio con un pesquero gallego que estaba pasando por allí, y bueno, pues captó una conversación de madre mía, qué desgracia, lo de Madrid ha sido una catástrofe, tal, no sé qué, y estuvimos prácticamente 24 horas hasta que tuvimos cobertura satelital y pudimos llamar por teléfono sin saber qué es lo que había pasado. Y claro, era una expedición mayoritariamente de pescadores catalanes, pero los 3 madrileños que estábamos allí las pasamos putas sin saber nada de nuestra familia ni de lo que había ocurrido,
porque además los gallegos hablaban de 5.000 muertos, una barbaridad, y bueno, fue muy duro ese viaje, pero bueno, de pesca fue fantástico. Fuimos a pescar precisamente tarpón gigante y curiosamente la otra vez que fuimos a Guinea también me ocurrió algo, y es que me picó una raya en el pie y estuve bastante jodido de esa picadura, porque también estábamos en una isla muy remota, no había asistencia médica, en fin. Cogí una infección muy gorda y vamos, llegué casi al límite me dijo el médico aquí ya en Madrid, si esperas 24 horas más, igual hasta teníamos que amputar. O sea Wow. que sí. Los 2 viajes a Guinea han sido como... Pero fíjate que son dos partes, digamos, negativas, pero que sin embargo al haberlas pasado es como que te marcan y para mí son... Sí, para mí son una experiencia de vida que me ha marcado, sí. Está claro. Cuando hablamos de pesca también submarina, porque una raya desde un barco no te... ¿O te picó cuando la pescasteis o cómo fue esto? No, las rayas te suelen picar cuando estás andando por la playa. En este caso estaba yo pescando a un pescador tradicional que estaba pescando con red, está muy cerquita de la playa. Ajá. Yo ya sabía, ¿no?, que había rayas, y de hecho siempre que vamos a sitios así donde hay rayas nos advierten, ¿no? Hay una técnica que es ir arrastrando los pies para espantarlas antes de pisarlas claro, que es o de cuando la pisas molestarlas. a lo mejor. No recuerdo si lo hice o no lo hice. El caso es que la pisé o me picó y bueno, pues allí me trataron con magia, o sea, con magia de allí, porque no había antibióticos. El botiquín que había en el sitio estaba caducado del 85. Uy, madre. En fin, pero curiosamente me cogió el chamán del bisago que había allí, Carlitos. ¿El chamán se llamaba Carlitos? Carlitos, sí. Son mestizos, era una república vale. portuguesa, con lo cual hablan un portugués mezclado con su lengua, pero entiende prácticamente el castellano, y este se llamaba Carlitos. Y Carlitos me cogió y me puso una hoja de palma así anudada en el tobillo, y que no apretaba, no era un torniquete, pero curiosamente, no sé, supongo que sí sería algo tenía que tener ese ritual, porque no subió la inflamación de la hoja de palma incluso sin apretar. O sea, era como que tenía el pie y el tobillo como un botijo, y justo cuando llevaba la hoja de palma, la pierna normal. O sea, algo raro pasó ahí. Son una tribu muy animista que cree mucho en sus medicinas y en sus experiencias paranormales, ¿no? Tampoco creo que tengan muchas opciones, Nacho. O sea, que al final allí o se curan entre ellos y no tienen pero así... yo lo primero que vi cuando me puso la ramita, me quité el cinturón y dije, hostia, usa el cinturón, que esto no aprieta. Si me vas a hacer un torniquete, hazlo bien, ¿no? Tal cual. Pero ahí fue muy gracioso. Mi compañero Nacho Rojo, que estaba grabándolo, y yo saco el cinturón y dice, déjate, joder, que esto es magia. Como diciendo, si lo normal aquí es hacerlo así, déjate de torniquetes. Funcionó, me salvó el pie en realidad Carlitos, o sea que... Madre mía, con una hoja de palma, para que veas, que luego al final... Sí. Pero igual no era la hoja, era como te lo había puesto, ¿eh? Que es que esto luego tendrá su ciencia detrás. No. Luego hicimos un ritual, nos hicieron beber un orujo de allí y escupir en un crucifijo el orujo. Bueno, en fin, una serie de historias que al final muchas veces te llevas esas experiencias, las vives más que la propia caza o la pesca, ¿no? El mezclarte con esas culturas tan diferentes y al pasar tanto tiempo con ellos, llegar a acostumbrarte a ello, pues es una experiencia muy gratificante, sí. Desde luego. Y volviendo un poquito a la parte de los documentales, ¿cuáles crees tú que son los errores más comunes que se cometen a la hora de grabar documentales? En este caso, pues de naturaleza principalmente, caza, pesca y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente natural. Bueno, a ver, los documentales de naturaleza en general, porque considero que grabar caza y pesca es grabar naturaleza, tienen el principal inconveniente de que tú no puedes predecir qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, dependes de los animales,
tú puedes más o menos intuir lo que va a ocurrir, pero nunca ocurre igual. O sea, tú puedes creer, estás recechando un rebeco y puedes pensar que vas a tener que apoyarte y hacer un tiro largo y de repente en una asomada lo tienes a 20 metros y no te da tiempo a preparar la cámara como te gustaría, no te da tiempo a tener el encuadre correcto. A veces incluso no te da tiempo ni a reaccionar y te pierdes el lance porque los animales nos llevan mucha ventaja en cuanto a percepción sensorial y escapan, ¿no? Entonces es muy complicado para un cámara, sobre todo para un cámara de caza, de pesca menos, es más predecible, pero es muy complicado para un cámara de caza estar siempre alerta. O sea, el tener que estar alerta durante una jornada de 8 o 9 horas de sol a sol, con la cámara en la mano, con el dedo en el rec por si surge la oportunidad, el tenerlo a foco, el tener el encuadre preciso, el que no estorbes también al cazador y al guía, porque al fin y al cabo de su experiencia depende el éxito del lance y de la grabación. El estar en un segundo plano sin hacer ruido, pero atento a la cámara, o sea, es un estrés continuo que se acaba aprendiendo con los años, pero que al final muchas veces es complicado, ¿no? Y cuántas veces nos hemos perdido el mejor lance o al estar grabando te has dado cuenta de que no tenías el foco o el diafragma en donde lo tenías que tener y que esa secuencia pues va a quedar mal luego a la hora de emitir, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nosotros, a mí me costó mucho adaptarme a eso, ¿no? Porque yo era muy minucioso bueno, pues como mi formación en universidad, quizá más enfocada al cine o a producciones más cuidadas, era muy reticente a aceptar ciertas secuencias que técnicamente no eran perfectas, ¿no? Pero luego te das cuenta de que lo que importa es el lance y la experiencia además nos ha dado la razón, ¿no? Un lance mal grabado es mucho mejor que un lance no grabado, ¿no? Entonces muchas veces tengo que comerme ahí un poco mi profesión de realizador y emitir lances que no son perfectos porque merece la pena, ¿no? Y al final es lo que quiere ver el espectador, claro. Porque si no hay lance, no hay documental. No especialmente. O sea, sí que es cierto que, a ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un documental de caza sin lance es como un partido de fútbol sin goles. Es decir, puede ser un buen partido con muchas ocasiones, con un buen juego, pero si no hay goles le falta algo, ¿no? Entonces, digamos que el lance, y no digo la muerte del animal, sino el lance, creo que es fundamental para un programa de caza. No tiene por qué ser abatido el animal. Muchas veces un fallo es, digamos, estéticamente más gratificante de ver que un abate, ¿no? Claro, bueno, sí, en ese sentido. ¿Tenéis muchos documentales de caza en los que no haya lance de ningún tipo? No, ¿no? Siempre hay... Creo que no. No. Sí tenemos documentales de caza en los que al final no se caza nada, pero siempre porque se falla o X. Te diría que en el 100% de nuestros documentales hemos visto la presa, lo hemos grabado, lo hemos fallado o no hemos tenido ocasión de tirar, pero siempre intentamos que haya chicha y si no hay chicha no lo aceptamos o lo repetimos y volvemos a hacer otra salida más. Que es curioso esta parte, ¿no? Porque al final, como cazadores, vivimos todo y disfrutamos de todo y lo de menos a veces es el lance, porque estamos hablando de unos segundos que sí, que consigues tu objetivo y demás, pero ¿cuántas salidas ha habido detrás de ese lance, ¿no? O sea, y esa parte parece que en los documentales se nos olvida y lo que más protagonismo tiene es el lance y ahí en ese sentido da pena, porque también la gente que es ajena al mundillo de la caza dice, no, es que siempre que salís, cazáis. Y yo me inflo a salir y a venirme tal cual he salido, ¿no? Y esa parte parece que... Sí, ahí estamos un poco esclavizados también por la audiencia. Lo que pasa es que sí que dejamos muy claro en todos los documentales de caza, y eso es una de nuestras señas de identidad,
en que cazar no es fácil, o sea, requiere un esfuerzo y muchas veces varias jornadas. Quiero decir, en un documental de caza a lo mejor sí que acabamos consiguiendo nuestro venado, nuestro corzo, pero hemos a lo mejor usado varias jornadas de grabación para eso y lo dejamos claro. Quiero decir, sí que hay días en los que no vemos nada y eso sí lo reflejamos en los reportajes, claro, porque es la vida real de un cazador. Claro. Tal cual, desde luego. Y entre la caza mayor y la menor, ¿qué documentales tienen más tirón ahora mismo, a día de hoy? ¿Tú crees que ha habido un cambio de tendencia aquí en esta parte o no? Es pronto para saberlo, desde que estamos en abierto, pero ya te digo que la montería y todo lo relacionado con el jabalí sigue siendo lo más visto, con diferencia. El jabalí, curioso. Con diferencia, sí. Bueno, tiene su lógica, es la especie cinegética más abundante, se puede cazar en todas las provincias de España y digamos que es la caza más popular, ¿no? La que puede practicar prácticamente cualquier cazador en su cuadrilla o en su coto de pueblo o en su entorno, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con el jabalí sobresale bastante del resto. ¿Y cómo ves el futuro de mostrar la caza en un canal en abierto? ¿Crees que esto va a durar mucho tiempo? ¿Que va a ir al alza? ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad es que desde el punto de vista económico, digamos, como negocio, el canal está funcionando muy bien, con lo cual le auguro futuro. Tiene más sentido o le tengo más miedo a que acabe la caza antes que el canal de caza. O sea, sí que me da más miedo que no ya solo por las presiones administrativas, legislativas, por la presión de ciertos sectores, sino por el relevo, que tengamos que dejar de cazar o que la caza se vuelva tan residual y tan poco practicada que no tenga sentido hacer un canal o un medio de comunicación, ya sea escrito o audiovisual, sobre la caza. Pero bueno, tenemos el comodín de la pesca. Quiere decir que aún así, incluso yendo a menos la caza, sobreviviríamos como hay en muchísimos países, y eso sí que es un formato extendido incluso en plataformas como Amazon, como Netflix. Sobreviviríamos de documentales de pesca que tienen una acogida brutal. Además, hay muchísimas series de pesca que se pegan las grandes plataformas para emitirlas y que generan un montón de suscripciones y de audiencia. ¿Y de aquí a 10 años, qué te gustaría que se dijese de caza y pesca? ¿Cómo lo ves o cómo te lo imaginas? Bueno, a ver, yo no soy muy pretencioso en cuanto a que el canal sea un canal de referencia a nivel generalista, porque somos un canal de nicho. Yo creo que eso es parte de nuestro éxito. Pero yo con saber o con tener feedback de que hemos impulsado un poquito la afición por la caza y por la pesca, el saber que chavales se están aficionando a la caza y a la pesca gracias a los reportajes que emitimos, yo con eso sería feliz. Me consta que Jara y Sedal, y lo hablaba hace no mucho tiempo con gente de la federación, en su momento de máxima audiencia generó un impulso en el mundo de la caza, ¿no? En este caso. Y había gente que como tú, a lo mejor, bueno, tú vienes de familia cazadora, pero había gente que los viernes por la tarde veía eso y se aficionaba gracias a esos reportajes, ¿no? O por lo menos los veía a los cazadores de otra forma. Yo creo que eso es algo que todos los medios de comunicación tenemos esa obligación, ¿no? de mostrar la caza de una forma amable y de tener siempre en cada uno de nuestros movimientos como programadores el saber que eso va a llegar a más gente que no es cazadora y que tiene que aficionarse a la caza, ¿no? Y que tiene muchísimas virtudes, y que la menos agradable y a lo mejor te diría que la menos importante es la propia muerte del animal, ¿no? Tiene más importancia todo lo que ocurre antes
es todo el sufrimiento, todo ese cuidado de tu finca o todo ese... todo ese rececho y tiene muchísimo sentido todo lo que ocurre después, que es el consumo de la carne, ¿no? Que Exacto. Es para mí nuestra mejor arma y que además es lo que le da sentido a la caza, ¿no? Yo me cuesta pensar en la caza sin consumir lo que has cazado. Me cuesta muchísimo, sea lo que sea. ¿Y esa parte la mostráis en algún documental? ¿Tenéis contenido encaminado a sí, eso? Muchísimo, ¿sí? Casi todos los documentales acabamos zampando, sí. Sí, casi siempre nos comemos lo que cazamos y a veces lo que pescamos. A veces también, igual que comentábamos antes, ¿no? La parte de, pues para quien se quiera iniciar, también falta el, vale, ¿y ahora qué hago con esto? Yo lo quiero consumir, ¿no? Pero ¿cómo lo preparo? ¿Cómo lo, deshueso, pico o cómo preparo tanta cantidad de carne? Porque es que no deja de ser una barbaridad. Entonces no es algo que digas, bueno, lo he cazado, ¿no? Como un conejo o una perdiz, me lo puedo comer hoy o esta semana y ya estoy igual que estaba, con la nevera vacía, ¿no? No, es que estamos aquí hablando de un animal grande, 30 kilos de carne de golpe. Esa parte igual también estaría chulo. Intentamos no solo predicar con el ejemplo, sino tenemos programas muy específicos de manejo de carne de caza, ya sea a nivel completamente rústico, como puede ser nuestro común colaborador Michael García, que se coge una perdiz y se la come prácticamente cruda, no cruda, pero con lo que encuentra por el campo, y cocina de mucho nivel. Tenemos ahora mismo en emisión 4 programas con cocineros estrella Michelin, que únicamente se manejan, bueno, únicamente no, pero que su principal valor es la cocina de caza y de pesca. Tenemos a Miguel Carretero, tenemos a Luis Lera, tenemos varios cocineros ahora mismo en emisión, incluso extranjeros. Esa parte me parece fundamental. No lo sabía, que teníais programas, así que le echaré uno. Tampoco veo mucho la tele, las cosas como son. O sea, no es que no vea vuestro canal, es que no veo la tele. Pero bueno, y ya por ir finalizando, Nacho, ¿qué le dirías a ese público que no caza, que es ajeno al campo? ¿Qué mensaje les dejarías para que pudiesen entender o que se adentrasen en este mundo? ¿Qué te gustaría decirles? A gente que no tiene ninguna experiencia en nada, caza exacto, ni en pesca. Sí. Bueno, yo les diría que probasen, que si tienen la oportunidad de acompañar en alguna cacería o en alguna jornada de pesca a algún familiar, algún amigo, algún vecino, que lo prueben. Que eso sí, que vayan con mente abierta, que se dejen de prejuicios, que reseten toda la información negativa que tengan sobre la caza o sobre la pesca, porque lo que se van a encontrar es una experiencia muy enriquecedora a nivel personal, que intenten ponerse en el rol de nuestros antepasados también, que en el fondo tenemos una genética todavía muy predispuesta a la caza y a la pesca, entonces que lo disfruten sin prejuicios, que pregunten también sin ningún tipo de censura por qué se hacen las cosas y por qué son así, porque hay cosas que son muy complicadas de entender para la gente que no ha cazado o ha pescado, pero que una vez te las explican, las empiezas a entender. Hay un caso curioso últimamente en redes sociales, lo habrás visto, de una chica vegana, animalista, que por otra parte es comunicadora y es investigadora, a su nivel, quiero decir. Ella no entendía la caza, pero de repente dice, bueno, pues voy a darme la oportunidad de acompañar a un cazador y que me explique lo que ocurre. Y de tal forma que entiende mucho de lo que sucede en la caza, se posiciona no a favor de la caza, pero sí explica algunas cosas y argumenta que muchas veces es mucho menos violenta y mucho más respetuosa con el animal que cierto tipo de ganadería, y cambia un poco de perspectiva respecto a la caza. Y bueno, lo que le ha costado, como ya sabes, y tú lo has vivido también en persona, pues un aluvión de amenazas y de críticas. Sí, claro. Pero todo es mente abierta,
que te expliquen el proceso, que es muy sencillo, que hay que comerse la caza, eso es muy importante, y disfrutar del antes y del después. Y la muerte verla pues como lo que es, como algo totalmente presente en nuestro día a día, tanto a nivel personal, familiar, como bueno, la vida misma. La muerte, parte de la vida. La muerte, al fin y al cabo, dependiendo de cómo tú la enfrentes y la veas, si la ves como un proceso natural, pues deja de tener tanta importancia, ¿no? Desde luego, Nacho, pues muchísimas gracias por este ratito, por esta charla. Yo creo que ha sido muy, muy enriquecedora y bueno, esperemos que dure muchos años pues este canal en abierto y que lleguemos a no solamente nosotros, ¿no? Que al final nosotros ya estamos comprados, por decirlo así, sino a toda esa gente que bueno, que aún está por conocer y por entender todo este mundo, que al final se trata de eso, de llegarlo vamos, que llegue a todas partes. Sí, bueno, os deseo lo mismo. También estáis haciendo vosotros mucho por popularizar también la caza y además, bueno, pues tratándose de una empresa que además tiene también muchísimo que ver con la naturaleza, que yo creo que es muy importante aunar las dos partes, la caza con la naturaleza, pues llegar a más gente y larga vida a los medios y a la caza en sí misma. Pues muchas gracias, Nacho. Gracias a ti, Virginia. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos y nos vemos en los próximos episodios de Tras la Huella.